nuestro amado Padre Celestial. Oremos. Amantísimo Dios, Padre eterno, te estamos agradecidos inmensamente por este privilegio inmerecido que tú nos regalas, que tú nos brindas, de estar cada sábado aquí en tu presencia, dirigiéndonos a tu pueblo, Padre. Y gracias por la tecnología que brindas, que pones a nuestro alcance, por los recursos que has puesto a nuestro alcance, porque de esta manera podemos llegar más allá de nuestros confines geográficos. Gracias por tu pueblo y tu Santo Espíritu que nos ilumina y nos inspira, nos da el conocimiento para hablarlo y el entendimiento para entender. Gracias, Padre, por tu santa presencia en cada uno de nuestros programas, porque allí donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí estás tú. Por eso en esta mañana te pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos continúe guiando, y aquellos que están en la calle, que están de camino a sus hogares, a sus visitas pertinentes, Padre, protégeles, cuídeles y guárdales. Que en esta mañana sea hablada tu palabra, nada más que tu palabra, y que tu palabra sea entendida según tu santa voluntad y según tu Santo Espíritu. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesucristo, no por nuestros méritos, sino en su nombre. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros en esta mañana. Vuelvo y repito, y si a Santiago, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Nuestro tema de hoy: jugando a ser Dios. Jugando a ser Dios. Es un título bastante extenso y que voy a buscar las maneras de acortarlo al máximo y ser explícito y específico. Es mi intención. Muy bien. Aquellos que están en la calle escuchándonos a través de Fly One Radio, pues rogamos a Dios y al Santo Espíritu que les dé entendimiento, les inspire y que les dé un manejar seguro y apropiado. Con mucho cuidadito, ¿ok? Empezamos nuestro programa con una noticia como de costumbre, aunque a veces en vez de una noticia traemos un reportaje que no es necesariamente noticioso. Muy bien. La noticia de esta mañana salió el día 4, o sea, ayer. Ayer, es una noticia fresquecita y me llamó la atención por el estilo y el contexto de esta noticia. Muy bien. Se trata de una universidad cristiana en el estado de Pensilvania. Una universidad cristiana en el estado de Pensilvania, allá donde vive el pastor Edwin Ocasio y su señora, la pastora Carmen Ocasio. Esta noticia viene de allá y fue publicada el día 4 de este mes. Y el parte noticioso traducido al español por este servidor dice: Universidad Cristiana finaliza programa citando guías de género y sexo. Parte de la noticia traducida para el pueblo de Dios que habla en español y que no entiende el inglés, dice de esta manera, con algunas omisiones innecesarias, o sea, algunas omisiones de partes que son aclaraciones. Una universidad cristiana en las afueras de Filadelfia, Pensilvania, cerró su muy respetado programa de trabajo social. O sea, ella no cerró puertas, cerró uno de los programas, el programa de trabajo social de esta universidad, en parte porque los funcionarios escolares dicen que la agencia de acreditación está tratando de imponer valores de sexualidad y género
que no se alinean con la misión religiosa de la universidad. He hecho aquí en este comentario, en esta traducción, he eliminado todos los comentarios del autor de la noticia. Porque muchas veces estas noticias vienen envueltas con el comentario del autor de la noticia, que muchísimas veces son comentarios que están parcializados hacia un punto de vista. Bien. Y el autor de la noticia trata de tirar la noticia hacia que ellos cierran por otros motivos y no por ese. Que esa es una parte mínima. Que esa es una parte mínima de esa noticia. Bien. Entonces, digo yo, las autoridades escolares a cargo de acreditar las diferentes escuelas privadas y públicas, estas autoridades han establecido en sus currículum, para efecto de lo que la universidad necesita para ser acreditada, que la universidad tiene que variar su programa de estudio y el lenguaje utilizado en este programa para entrar a tono con la política de la educación de género y sexualidad. Las declaraciones del presidente de la Universidad de Cairn, se llama la Universidad de Cairn, Chad Williams, alegan que el Consejo estaba tratando de forzar a los programas a enseñar un conjunto de teoría crítica y suposiciones y valores de interseccionalidad inconsistentes con nuestra visión bíblica de la humanidad, la naturaleza humana y el mundo. O sea, ha comenzado esto de que si usted quiere tener operando una escuela privada, no importa si es una escuela cristiana o no, no importa. Usted tiene que basar su educación y su lenguaje a tono con las nuevas leyes de protección de género u orientación de género y sexualidad. Saludos del Mari, bendiciones. Pues esta universidad ha tenido que eliminar el grado de trabajo social para no estar en conflicto con lo que requieren las autoridades escolares del estado de Pensilvania. Y yo digo, si esto le ocurre a esta universidad, entonces prepárese los que están operando escuelas privadas cristianas, porque van a tener que de alguna manera ajustarse a las nuevas leyes de educación de contenido de género. Yo estuve trabajando en una escuela cristiana, colegio privado cristiano, por espacio de 5 años. Y se requiere, según el currículo estatal, según la ley estatal, si la escuela quiere ser acreditada, número 1, tiene que utilizar aquellos libros que van a tono con la filosofía de educación de cada estado. Entonces, yo lo que hacía en mi caso es que hacía una inclusión. Esto es lo que tengo que enseñarle a ustedes a base de lo que dice el libro. Esta es la teoría de la creación, de la teoría del origen de la raza humana según el libro. Pero yo como cristiano me veo obligado a enseñarles a ustedes lo que es la creación desde el punto de vista cristiano, cristocéntrico. Yo enseñaba ambos aspectos, pero estaba obligado a enseñar aquel aspecto que va a tono con la acreditación de su dicha escuela, la que fuera,
Trabajé en dos. Yo llegué a trabajar en 3 colegios cristianos, pero 2 de ellos en época reciente. Uno allá para la década de 1970. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que debemos esperar que continúe ocurriendo. En Puerto Rico, en el programa anterior estuvimos hablando de la inclusión en el currículo escolar por ley de la educación de contenido de género. Desde hace años, la raza humana ha tratado de alcanzar los misterios de Dios. La raza humana ha tratado incansablemente de escalar más allá de nuestros límites fisiológicos y tratar de explicar e introducirse, comprender los misterios divinos, principalmente el misterio de la creación. Conocemos que en un principio los pueblos del Antiguo Testamento trataron de construir una torre gigantesca con el propósito de subir a la altura de Dios. Claro está, Dios, sabiendo a lo que se estaban exponiendo, aparte de conociendo la intromisión que eso conlleva en aquella parte que dice que el hombre no debe hacerse imágenes. Nosotros no debemos hacernos imágenes de nada de lo que hay en el cielo. Entonces, si no debemos hacernos esas imágenes, esa torre implicaba una intromisión en los asuntos divinos. Y por eso Dios dijo, por 2 razones. Una, por seguridad de ellos, porque esa torre va a traer una desgracia al pueblo. Y otra, porque están desobedeciendo un mandato. Cuando Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén y puso un límite para que ellos no pudieran regresar y para que nadie de aquí pueda ir allá, tuvo una intención clara y firme, y esa intención permanece todavía. Perdón. Esa intención de Dios permanece aún. La Torre de Babel es uno de los ejemplos más antiguos que tenemos, si no el más antiguo, del intento del hombre tratar de llegar a los límites de Dios. Más reciente tenemos la carrera espacial a la Luna. El hombre, en esa necesidad que siente de ir más arriba a ver qué descubre, qué hay más allá, qué puedo explicarme. Más reciente aún, la clonación de animales, en la cual el hombre hace una intromisión en el proceso de la creación. Más atrevido aún, la clonación de seres humanos, donde el hombre comienza a jugar y a meterse en esto de que yo quiero hacer lo que hace Dios. La Estación Espacial Internacional es otro ejemplo de la aventura del hombre hacia lo que está más allá de su alcance. La exploración de Marte, más reciente aún,
La exploración de Venus, que ya se anunció, también es de actualidad. Y más cerca de nosotros, la infinidad de leyes anticristianas que los sistemas de gobierno han comenzado desde hace años a introducir y a forzar en el pueblo de Dios. Y lo que me motivó finalmente a este tema es el programa del genoma humano. El programa del genoma humano. ¿Qué es el programa del genoma humano? Conocido en inglés como Human Genome Project, por sus siglas HGP. Es un programa del gobierno federal. Cuando yo escuché este término por primera vez, me hice la pregunta: ¿qué tiene que ver este asunto con la genética? No estamos hablando de la vacuna contra el COVID-19, que mucha gente dice que contiene unos invasores a la genética del ser humano para cambiar la genética humana. Cosa con la cual yo no estoy de acuerdo. ¿Bien? ¿Qué tiene que ver el genoma humano con la genética? Primero tengo que explicarles que un genoma es una colección completa de ácido desoxirribonucleico, conocido como ADN, de un organismo. O sea, un compuesto químico que contiene las instrucciones genéticas necesarias para desarrollar y dirigir las actividades de todo organismo. La genética es aquella parte del ser humano y de cualquier ser vivo, es aquella parte que contiene las instrucciones sobre cómo tú vas a actuar, sobre cómo tú vas a desarrollarte, sobre cómo vas a hablar, cómo vas a mirar, cómo vas a ver, todo. Inclusive qué vas a percibir en tu olfato, todo. Todas esas instrucciones están en el gen humano. Todas esas instrucciones. Pues el genoma son aquellas partes del ácido, del ADN, aquellas partes que se encargan de archivar estas órdenes y de ponerlas en función. Muy interesante. Pues el programa del genoma humano es un programa que se ha dedicado a estudiar este asunto. Este programa fue iniciado en el año 1988, hace unos cuantos días, con el propósito de lograr definir el secuenciamiento del genoma humano. O sea, ellos saben que existe este archivo de instrucciones y que existe una secuencia en esas instrucciones, como un mapa de esas instrucciones. Pues este programa lo que ha querido hacer todo este tiempo es entender, explicarse y establecer el mapa de esa secuencia. ¿Cómo eso funciona? ¿Cómo funciona? Claro, yo hago aquí una pequeña un intercalo de mi propio comentario. Entonces digo, si yo puedo entender cómo funciona algo, yo puedo también entonces entender, yo puedo lograr cambiar el funcionamiento de ese algo, sí o sí. Vuelvo y le digo lo que es el secuenciamiento. Mire, el secuenciamiento, que es lo que quiere entender este programa, son las rutas, el orden y el aparejamiento interno
del ADN. En este caso que nos atañe del ADN humano. Para esto, unas personas desconocidas por nosotros fueron contratadas por ese programa para donar sangre, para que con la sangre de ellos se hicieran estos estudios. Y luego esa sangre de esas personas, en los laboratorios donde se realizan los estudios, se le eliminó los nombres de estas personas para no relacionar ningún tipo de estudio con ninguna de esas personas, dicen ellos. Pero en total ese programa lo que pretende es establecer un mapa de ese secuenciamiento, entender cómo ocurre ese secuenciamiento. Y lo más interesante que ese programa quiere es establecer ese mapa en una computadora. Ellos quieren entender las reacciones del ADN, cómo es ese mapa, cómo trabaja el ADN, con el propósito de meter esos programas en una computadora. Y si ellos pueden meter esos programas de secuenciamiento en una computadora, a través de esa computadora estoy 100% seguro que también están experimentando a lograr cambios en esa secuencia para ellos ver qué ocurre o para ellos llegar a una meta. El día 3 de junio, el jueves, los científicos de este programa hicieron pública la noticia de que ya ellos lograron establecer ese mapa completo, todito. Ya ellos lograron establecer un mapa del secuenciamiento del genoma humano. Ya lo hicieron. Ya lo hicieron. ¿Cómo lo han logrado? Por medio de computadoras. Y dentro de todo ese cómo lo han logrado hay una palabra que es la palabra que a mí me golpea y me golpea. Y que yo entiendo que el Ministerio Última Alianza pues tiene injerencia en este asunto porque la palabra es clonación. Ellos están haciendo computarizadamente, con computadoras, ellos están logrando la clonación de ese secuenciamiento, utilizando bacterias. ¿Cómo lo han hecho? Yo no soy ni químico, ni físico, ni científico. Verdaderamente no fui muy bueno en esto de la física, ni en esto de la matemática. Nunca. Sin embargo, soy muy averiguado. Y por lo tanto yo me comprometo a investigar más a fondo y darle seguimiento a este evento y las intenciones que tiene el sistema con esto para mantenerle informado a usted, al pueblo de Dios. Ese es mi compromiso. Ese es el compromiso del Ministerio Última Alianza para con ustedes, para con el pueblo de Dios. Estamos atentos a todo lo que sale en las noticias. Estamos atentos. Día y noche yo estoy chequeando las noticias. No las del Nuevo Día, no las del vocero, que a veces yo le digo el grosero. No. Las noticias que vienen internacionalmente. Esas son las noticias que me llevan a mí a investigar más a fondo. Claro, el grosero y el Nuevo Día me dan a veces pistas, porque cuando suena una lata es porque alguien está al lado de ella, haciendo ruido. Entonces, cuando algo sale en la prensa local, yo busco a ver de dónde vino y qué repercusiones puede tener más adelante. Ese es mi trabajo. Nunca quise poner, nunca creí que el nombre de Atalaya
fuera el nombre apropiado para este ministerio, y cada vez que intenté buscar un nombre parecido siempre surgió aquella voz audible que en la década de 1970 retumbó mis tímpanos con el nombre Ministerio Última Alianza. Y fue una voz tan y tan estridente que verdaderamente retumbó por varios segundos en el espacio. Yo la pude escuchar. Soy sordo, pero la pude escuchar. Entonces, nuestro trabajo es ese: buscar esta información, porque en esta intención del hombre usurpar el lugar de Dios entre los hombres en la tierra, hay profecía. En el libro de Génesis capítulo 1, 26 y 27 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Adán era un hombre creado a imagen de Dios, con todas las capacidades que él ni tenía idea que tenía. Pero Adán cayó. Adán y Eva cayeron y fueron expulsados de ese paraíso. Fueron expulsados de ese jardín sagrado, porque usurparon el lugar que no les correspondía, y fueron echados en la tierra entonces. Y se les privó, y se nos ha privado a todos de la visión de ese jardín. No podemos regresar a ese jardín. La misma escritura dice en el libro en uno de los evangelios, cuando Cristo relata la parábola de Lázaro, el pordiosero, el limosnero. Él dice, claro, que entre el infierno y el cielo y el reino hay un abismo, y nadie puede ir de un lugar al otro. Nadie. El que está allá no puede venir acá, ni el que está acá puede ir allá. Así hizo Dios. Estableció un límite. Aquí nadie puede pasar. Nadie. Entonces, el hombre, en esta aventura de querer ser como o más que Dios, se ha metido en camisa de 11 varas. Sí, señor. En el libro de Génesis capítulo 3, versos 5 y 22 nos dice: cuando la serpiente habló con Eva, le dijo: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces me pregunto yo, ¿quería Dios que el hombre fuera como él? ¿O no? En el principio sí lo quería, pero cuando el hombre cayó, no. Ahora, para ser como él, tenemos que pasar por un sedazo, morir, resucitar, ser purificados, para poder estar apenas en su presencia, para guardar más fielmente esa semejanza.
En el verso 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Lo dijo Jehová Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y por eso lo expulsó del jardín. Ya cayó, ya no tienes nada más que buscar aquí. En el libro de Mateo capítulo 24, versos 5 y 24 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Porque se levantarán falsos profetas y falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Cristo lo dijo desde el principio. Y un falso profeta no necesariamente es uno que viene a hablarte falsa profecía de Cristo o del cielo o de Dios o de cosas divinas. Un falso profeta es cualquiera que viene a decirte cosas que te pueden ocurrir en el futuro, haciéndose pasar por una divinidad. Es un falso profeta. Entonces los demonios que se corporizan, que toman formas de cuerpos, también son falsos profetas, porque vienen a traer doctrinas falsas y engañan a miles, lamentablemente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 y 4 nos dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El hijo de perdición. Me hace pensar en aquel momento en que Cristo dijo, hay de aquellos que sirven de piedra de tropiezo a uno de estos mis pequeños, más le vale que se amarre una piedra de molino en el cuello y se lance al mar. Vamos a ver cómo ha ocurrido la transformación de la vida del pueblo de Dios, o sea, de la raza humana. Diferentes formas Jay, voy a hacer una pequeña pausa para comentar sobre esto que tú escribes. El que lee cartas, horóscopos, tazas y hasta la olla, padre, ignorante que es un ignorante y además es un hijo de Satanás. Y en una ocasión alguien me preguntó a mí, alguien me trató de decir que si los brujos y las brujas hacían el bien, y yo le dije, Satanás se viste de ángel de luz para hacer el bien a su modo y engañar a muchos. Porque a veces viene y te hace un favor y tú lo aceptas y ahí caíste en sus garras. Bien dicho, Ye. Hay que tener cuidado con lo que auspiciamos. Si sabemos que algo, lo que sea, sabemos que algo viene en contra de Cristo, no lo tenemos que auspiciar. No tenemos por qué para caerle bien a otra persona, para hacer el chiste. No, estás auspiciando lo incorrecto. Mire, a mí me han enviado a veces unos mensajes, tanto en Facebook como en WhatsApp. Me han enviado mensajes de los grupos sociales que el mensaje cuando tú lo lees se ve bonito, pero yo miro de dónde, de qué grupo, de dónde viene ese mensaje, y cuando leo de dónde viene, digo, wow, quien me lo envió no leyó esta parte,
porque me lo han enviado personas que son cristianas. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que enviamos y con lo que auspiciamos. El hombre se aventura cada vez más adentro de los misterios de la creación, porque el hombre quiere ser Dios, quiere jugar a ser Dios. El hombre quiere crear, quiere copiar la creación. Esa es una manera de jugar a ser Dios. El hombre quiere ajustar o adaptar los mandamientos y la palabra del reino a la conveniencia de cada quien. Eso es jugar a ser dioses. La palabra de Dios yo no la puedo cambiar. Yo no la puedo vestir bonita para hacerla a mi modo. Como dijo el pastor Ocasio hace poco, hay que predicarla como es. Como es. Yo no tengo autoridad para opinarla. Yo no la puedo decir como una opinión. Así es, Jay. Así es. Hay gente que gasta dinero en esas cosas. Como digo yo, en esas pamplinas. Bien. Pero entonces la gente quiere ajustar los mandamientos, las normas de la palabra de Dios a mi conveniencia, para yo justificarme a mí. Estamos jugando a ser dioses. Cuando se intenta convertir la ley de los hombres en ley suprema por encima de la ley de Dios, estamos jugando a ser dioses. Todo esto no es otra cosa que la usurpación del lugar santo por la abominación desoladora. ¿Y qué es la abominación desoladora? La abominación desoladora es un sistema de leyes abominables y anticristianas. Esa es la abominación desoladora. Y es lo que a la gente le encanta. Leyes anticristianas. Sí, me obligaron a hacerlo. La ley dice que lo tengo que hacer, aunque esté por encima de las cosas de Dios. Esto lo que trae es confusión y desbandamiento del pueblo de Dios. Es lo que ha traído. Cuando Cristo le dijo al joven rico en Marcos 10, verso 21, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Quiere decir que no basta con obedecer ciertos mandamientos. Tienes que obedecer toda la palabra, para poder tener tesoro en el cielo. Hay millones en la tierra, millones, que quieren heredar la vida eterna, pero no quieren seguir el consejo divino en su totalidad, como el joven rico. Lo adaptan a su conveniencia, lo modifican, quieren jugar a ser dioses para justificar sus diversos procederes. Juegan a ser dioses y modifican la palabra de Dios, modifican los mandamientos para justificarse a sí mismos y seguir haciendo lo que están haciendo. Y siguen siendo cristianos. Hay millones, millones de millones. Hay tres procederes. Hay tres procederes. Tres procederes en el ser humano. No hay nada más. Tres procederes. Frío. Los que son frío y punto. Tibios. Son los que ni fu ni fa. Y caliente. Y tú sabes cuáles son los calientes. Tú sabes cuál tienes que seguir para ganar la vida eterna. ¿Te lo digo o te lo pregunto? ¿Saben ustedes cuál de esos procederes hay que seguir para ganar la vida eterna? Cristo mismo lo dijo, que a los tibios los vomitará Jehová de su boca.
Y los fríos, ni modo. Y los calientes son los que guardan la palabra y los que la viven día a día. Hanse dicho. ¿En qué lugar debemos encontrarnos? ¿Le vamos a seguir la corriente a los que juegan a ser dioses? ¿O vamos a mantenernos firmes hasta el fin? Ahí le dejo la bolita. Ahí le dejo la piedra para que jueguen con ella. Le agradezco a cada uno de ustedes su presencia en esta mañana. Ajá. Vamos a ver. Voy a leer esto. Saludos, Wanda. Bendiciones. Eso es muy cierto, Jay. Y fíjate, a mí me pasa exactamente lo mismo. A mí me pasa y admiro mucho a ese muchacho. Dile que le envío un abrazo y mis admiraciones. Que se mantenga firme. ¿Bien? Que se mantenga firme, que aquí tiene un admirador. Porque a mí me pasa lo mismo con las camisetas de logos. Hay que tener cuidado a quién le estamos haciendo promoción en las camisetas con logos. Hay que tener mucho cuidado. Porque las camisetas con logos pudieran tener un mensaje bonito, pero vienen de un demonio vestido de ángel de luz. Y cuando tú le haces propaganda a ese logo, le estás haciendo propaganda a ese demonio disfrazado de ángel de luz. Es así, totalmente cierto, y en eso voy. Mira, a veces en la internet, a veces en las redes sociales, si yo no creo, no porque yo crea, vamos a decirlo de otra manera, si yo sé que cierta actitud es ofensiva ante Dios, yo no la auspicio, ni auspicio al que tiene esa actitud tampoco. Así de sencillo. Sí, Jay, sé lo que son. Y sabes que el grupo, la agrupación, porque es una agrupación mundial de los masones, ellos se rigen por la cábala. Y entonces cuando tú lees la cábala, te das cuenta de lo que ellos están promoviendo. A mí me han invitado 1554 veces a participar y a pertenecer a los masones. Digo, no, pueden hacer la mejor obra del mundo, pero al yo estar allí, estoy auspiciando lo que hacen. Y hay que tener cuidado con lo que uno auspicia. Yo puedo estar allí, pero no ser parte de ellos, sin ser parte de ellos. Porque yo he estado en actividades donde hay masones, que han sido iniciadas por los masones. He estado allí, pero no soy parte de ellos. ¿Entendemos? Bueno, mi gente, vuelvo y digo gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta mañana. Wanda, gracias por llegar, gracias por estar con nosotros. Jay, gracias. Pastor Edwin Ocasio, gracias por estar con nosotros. Alti, ¿quién más tengo? Uriel, querido muchacho, mi querido ex alumno, y todavía eres alumno, Uriel. Gracias por estar con nosotros. Del Mari, gracias por acompañarnos. Ixia, gracias por estar con nosotros. María Ramos, gracias por acompañarnos. Ivette, entraste y te fuiste, pero gracias por haber llegado. Ya a ver si se me quedó alguien en el camino. No. Gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos encarecidamente, Tita. Gracias por llegar. Le pedimos a cada uno de ustedes pues, que compartan el programa para adelante. Y
Gracias encarecidas. Oremos para despedir el programa. Amado Dios Padre eterno, te estamos agradecidos por cada una de tus bendiciones, por este privilegio que nos has dado de servirte en esta mañana, de llevar tu palabra. Bendícenos, protégenos, cuídanos y danos entendimiento y sabiduría a través de tu Santo Espíritu, de cada una de tus palabras y tus mensajes, para poder vivir a tono con esos mandamientos que tú nos has recomendado y que has puesto para que nosotros podamos llegar nuevamente a la vida eterna en tu presencia. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.